Estamos con la serie en este mes de mayo que le hemos titulado Israel, la tierra prometida y el reloj profético de Dios. Y hoy vamos a hablar específicamente del tema del aniversario 77 de Israel, que es ya este 14 de mayo de 2025. En unos días se estará cumpliendo otro aniversario dentro del calendario gregoriano, porque entiendo que ya en Israel ya han celebrado este aniversario, porque ellos se rigen bajo el calendario lunar, nosotros nos regimos bajo un calendario solar. El solar tiene 365 días y fracción, y el calendario lunar en el que se basa el pueblo de Israel tiene 360 días, entonces a veces no concuerdan las fechas. Pero vamos a leer, vamos a tomar como texto base Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ver esta promesa maravillosa que Dios le hace a un hombre llamado Abraham. Génesis 12, 1, 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ojo, es bien importante que entendamos esto, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vuelvo a repetir esta última frase, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias a Dios por su palabra. El tema general pues es que en cada aniversario de Israel como nación, cada 14 de mayo ocurren eventos, sucesos de vital importancia, no tan solo para Israel, sino para el mundo entero, ya que Israel es el reloj profético de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué va a suceder este 14 de mayo? Estamos a unos días de que se cumpla otro aniversario de Israel, 77 en el calendario gregoriano y ya son 78 en el calendario lunar hebreo, ya son 78 años. Y son muchas las preguntas que nos podemos hacer acerca de esta nación, de este pueblo o nación de Israel. Algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué se le da tanta importancia a nivel mundial, siendo Israel una nación tan pequeña, que ocupa un territorio tan pequeño, que nació apenas en 1948, un 14 de mayo, o sea, hace 77 años, 78 años, como lo quieran ver? ¿Por qué se le da tanta importancia a nivel mundial? ¿Por qué a Israel se le dice ser la nación de Dios o el pueblo de Dios? ¿Sí? Y si fuera este el caso, que lo vamos a ver aquí más adelante, ¿por qué Dios eligió a Israel y no a otras naciones? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué Israel tiene tantos enemigos? ¿Por qué los enemigos de Israel son capaces de dar hasta su vida por destruir, por eliminarlos de la faz de la tierra, por desaparecerlos? ¿Y por qué podemos decir que Israel es el reloj profético de Dios? O sea, ¿por qué lo decimos? ¿En qué nos basamos para decirlo? Bueno, ese es el tema que hemos estado, que ya empezamos a tocarlo ahí en las redes, hemos mandado algunos videos y eso es lo que vamos a estar explicando para entenderlo, porque esto está en la palabra de Dios, está escrito, es palabra de Dios y aquí vamos a entender muchas cosas que a veces no entendemos. De entrada les comento que hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, hay mucho engaño al respecto de Israel. La gran mayoría de los que odian a Israel, odian a los judíos. Existe un alto antisemitismo que ha crecido exponencialmente
en los últimos días, en los últimos años. Muchos se dejan manipular por ese espíritu antisionista que impera en el mundo, ya que dice la palabra que el mundo está bajo la oscuridad del maligno. Y muchos ni siquiera entienden por qué odian a Israel o por qué son antisionistas. Yo cuando comencé en el cristianismo, había algo en mi corazón que decía, no, o sea, algo me decía en el corazón, no tienes que odiar a Israel. Pero cuando empecé a conocer de la palabra de Dios, de la Escritura, empecé a conocer el Evangelio de Cristo, bueno, muchas cosas se me aclararon y se me fue ese sentimiento que tienen muchos, pero esto es por el gran engaño que la gente vive. Muchos cantan desde el río hasta el mar, te haremos libres, ¿verdad? Pero si tú les preguntas a ellos cuál es el significado de ese río o de ese mar que están cantando con ese canto, la gran mayoría no saben ni responder. Muchos que andan ahí en las marchas antisionistas y con banderas y todo y odian a Israel, les preguntan, ¿y por qué estás aquí? No, pues quién sabe, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, en el tiempo del fin, previo al regreso de Cristo, podemos ver cómo este espíritu anti-Israel, antisionista, sigue creciendo. Es el mismo espíritu que transmitió, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay un líder alemán, por no decir su nombre, ya se imaginan quién, de la Segunda Guerra Mundial, que guió a todo el pueblo alemán, los engañó, les dijo que tenían que odiar a este pueblo de Israel, que tenían que eliminarlos a muchos millones. Y el pueblo alemán ni siquiera pudo comprender la verdadera razón del porqué de tanto odio. Alemania tenía en ese momento grandes enemigos, a los rusos, a los americanos, a los franceses, a los ingleses. Y todos ellos tenían ejércitos tremendos, pero se fueron para tratar de eliminar a una nación a un pueblo, porque ni siquiera tenían nación en ese momento, todavía no tenían tierra, todavía no habían regresado a Jerusalén, a Israel, y ya los querían eliminar, o sea, ni pueblo ni ejército tenían. Entonces enfocaron todo el dinero para destruirlos a ellos, o sea, qué curioso, ¿no? ¿Por qué no mejor enfocar el dinero para destruir a sus poderosos enemigos que al final acabaron destruyéndolos, ¿verdad? A los rusos, americanos, ingleses, hasta los propios franceses, ¿no? Entonces, ¿por qué de esto? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese sentir en contra de este pueblo, de esta nación? Vamos a entenderlo. Bueno, para comenzar, lo que vamos a decir que Dios no eligió a Israel de entre muchas naciones como su nación predilecta o preferida, como muchos lo piensan de esa forma. Eso es un grave error, pensar de que, Dios, porque me cayeron bien Israel o los judíos, voy a escogerlos como nación. No, eso es un grave error, es un gran error. Algunos dirán, pero ¿qué eso no es una herejía? ¿No está diciendo herejías, pastor? No está, ya parece que, ya se parece ese que decía muchas herejías y que, bueno, ya no estaba, ya sabrán de quién estoy hablando. Ya parece usted uno de esos, ¿verdad?, que anda diciendo herejías de que cómo que Dios no eligió a Israel. Pues no, Dios no lo eligió como una nación, sino lo acabábamos de leer ahí en Génesis 12, 1 al 3. Dios lo que hizo, más bien lo que Dios hizo es que llamó a un hombre que se llamaba Abraham hace 4,000 años y que le dijo, si me obedeces y sales de la tierra donde estás, al lugar preparado que yo tengo para ti, voy a hacer de ti una gran nación. O
sea, ya vamos entendiendo. O sea, Dios no escogió no dijo, a ver, entre los mexicanos, ingleses, salvadoreños, estadounidenses, franceses, a ver, ¿quién me cae mejor? Los israelitas, los judíos. No, Dios no dijo eso, no escogió así. Dios levantó, ¿sí? Levantó a un hombre, levantó una nación. Dice, si me obedeces, ¿verdad? Y vas a donde yo quiero que vayas, voy a hacer de ti una gran nación. Y dice, y por medio de esta nación, Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? A través de levantar esa nación, yo voy a bendecir a todos. Y lo ha hecho Dios, déjenme decirles. Hasta el momento lo ha hecho Dios, porque Dios a través del pueblo de Israel nos dio la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, prácticamente todos los 40 escritores, todos fueron de origen israelí, judíos. ¿Sí? El Nuevo Testamento, o sea, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos, fueron israelitas. A pesar de que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús, a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Mesías Salvador, porque es parte del plan de Dios que tenía que pasar cuando Cristo vino y fue rechazado por su propio pueblo. Pero bueno, Dios tenía una bendición para todos los que no somos del pueblo de Israel. Pero en el caso de Abraham, por ejemplo, pues él vivía en la Mesopotamia, obedeció la voz de Dios, salió de Harán, de la casa de sus padres, de la ciudad de Ur de los caldeos, que hoy es territorio de Irak. Aunque todavía no se conocía ese territorio como Irak, pues podríamos decir, Abraham era iraquí, ¿verdad? Era un iraquí, para empezar, ni siquiera era un judío. Dios lo llamó por medio de levantar una gran nación, un pueblo, por el cual Dios dice, y que Dios bendeciría a través de esta nación, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Y Jesucristo es descendiente directo de Abraham, y Dios ha bendecido y bendice a todos los que aceptan a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y él es un judío. Jesús le dijo a la samaritana, dice, Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando quien lo adore, ¿sí? Ya la salvación ya no va a estar ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de los samaritanos, dice, sino que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la bendición que tenemos, que en todo lugar no tenemos que ir a un templo específico a adorarlo, sino que Dios derramó su Espíritu Santo a todos los creyentes y ahora lo podemos adorar en espíritu y en verdad y en todo lugar. Entonces, hoy podemos ya entender que el programa profético inició cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, y por medio de él y de su descendencia Dios comenzó a levantar a un pueblo para sí mismo. ¿Sí? De esta nación, esto es a la nación de Israel, de quien nosotros los gentiles que somos un pueblo, éramos un pueblo sin pacto, hasta que recibimos a Cristo, nos metimos en el pacto de Dios, en el pueblo de Dios. Todas las promesas de salvación de Dios, todas se han cumplido por medio del Mesías Salvador Jesucristo. Todas ellas se han cumplido. Todas están centradas en un Salvador que es un judío. Amén. Y digo es porque Él resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. ¿Sí? La iglesia surgió en Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo, pero en ese momento todos los 120 que estaban ahí eran judíos, y de ahí empezó a crecer la iglesia a todas las naciones. Se predicó el Evangelio de Cristo a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, después en Judea y después hasta lo último
de la tierra. Entonces Dios bendijo a las naciones, a los pueblos, a través de este pueblo, de Israel. Por eso es tan odiado, por eso Satanás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso hay tanto odio en contra de Israel, ¿sí? Por eso hay odio en contra de la iglesia de Cristo, porque nos fuimos injertados nosotros en el Israel, somos el Israel espiritual de Dios, por medio de haber recibido al Mesías, un Mesías salvador que es un judío. Entonces toda la salvación está centrada en esa promesa que Dios le hizo a este hombre Abraham, al pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le cambió de nombre a Abraham, le puso Abraham, que significa padre de multitudes. También se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Sí? Antes de que existiera la ley que vino después por parte de Dios por medio de Moisés. O sea, Dios levantó un hombre por fe, que por fe le creyó a Dios. Y que Dios a través de este hombre ha cumplido todas sus promesas de bendecir a las familias de la tierra. A todos aquellos que quieren aceptar a ese Mesías Salvador, a Jesucristo, descendiente de Abraham. Entonces, al rechazar Israel hace 2000 años, los judíos al Mesías Salvador, Jesucristo, en su primer venida, como parte del trato de Dios con este pueblo de Israel, ellos desaparecieron como nación. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Ellos rechazan, viene Cristo hace 2000 años, en su primer venida, como parte de un plan, del plan profético de salvación. Porque no nada más era para el pueblo de Israel la salvación, era para todos los... Cristo vino a traer salvación a toda la humanidad, pero no por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz quiere decir que ya todos se salvaron. No, se salvan los que ponen su fe en Él, los que creen en Él, los que permiten que Dios los transforme a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que vino a traernos Jesucristo después de haber muerto en la cruz. Él muere en nuestro lugar en una cruz y luego nos manda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que seamos transformados, para que nos volvamos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo viene, pues el pueblo de Israel no estuvo preparado, lo rechazaron, no entendieron los tiempos de Dios, y viene un ejército romano dirigido por Tito, destruyen Jerusalén, destruyen el segundo templo judío. Más adelante, en el año 135, viene otro emperador romano llamado Adriano, quien ya estaba muy cansado de sofocar revueltas de los judíos. Entonces lo que hace es, le cambia el nombre a la región y le pone Palestina, que significa tierra de filisteos. ¿Para qué? Para borrar el nombre de los judíos de esa tierra, para borrar el nombre de Israel. Claro está, pues este hombre también actuando bajo ese espíritu antisionista, antidios, anti-Israel, anti las promesas de Dios que tiene para el pueblo de Israel, pues él viene y los quiere borrar de la faz de la tierra. Lo que pasa exactamente lo que está pasando ahorita. Los problemas que tiene Israel no es que le quieran ni siquiera quitar el territorio, los quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque desapareciéndoles, pues así no se cumplirían las promesas que Dios tiene, que Dios le dio a Abraham, que muchas de ellas se van a cumplir en el milenio del reinado de Cristo. No se cumplieron, ¿por qué? Porque Israel fue rebelde, desecharon al Mesías, perdieron su tierra desde el año 70
hasta que renace milagrosamente Israel en 1948, háganle cuentas, pues, un poquito más de 1900 años, se quedaron sin tierra, ¿sí? Se quedaron sin nombre. O sea, pero Dios ya tenía todo bajo control. Un profeta hebreo llamado Isaías, 750 años antes de Cristo, ya había profetizado que Israel en el tiempo final renacería nuevamente como una nación. Y eso está escrito en Isaías 66, del 8 al 10. Vamos a leerlo. Isaías 66, 8. Esa es una profecía de Isaías. Dice así: ¿quién oyó cosa semejante? Hace unas preguntas. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, que es Israel o es Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman, llénense de ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. O sea, todos los que sienten luto por Israel, dice, gócense. ¿Por qué? Porque iban a ser una nación en el tiempo final. Esa promesa fue cumplida, sucedió milagrosamente un 14 de mayo de 1948, hace 77 años. Entonces, a partir de esa fecha, ¿verdad? Cada 14 de mayo, pues han sucedido cosas tremendas, porque es el aniversario de la nación de la cual dijo Dios que Él, que iba a ser ese reloj profético de Dios. No me voy a meter en lo que es la parábola de la higuera, pero ahí está escrito que una generación está entre, de acuerdo al Salmo 90:10, una generación bíblica es entre 70 y máximo 80 años. Vuelvo a repetir, y Jesús dijo, no pasará, cuando suceda este renacimiento de Israel, no pasará esa generación, una generación completa, hasta que toda la palabra se cumpla. Y entonces ya estamos en una recta final. ¿Por qué? Porque ya estamos en 77, 78 años, como lo quieran ver, del renacimiento de Israel. Ya se va a cumplir esos 80 años. Por eso el mundo está como está. Por eso Israel ahorita está en guerra. Por lo que vienen años terribles. Viene el día de la angustia de Jacob. Van a ser 7 años de engaño, de mentira. Va a poder reconstruir su templo, su tercer templo Israel, pensando que entonces el Mesías, una vez reconstruido ese templo, va a regresar para darles paz. Y por eso están sucediendo tantas cosas, por eso está tan enrarecido el mundo. Muchas cosas están pasando a la vez, terremotos, inundaciones. Ya hay un nuevo papa, hay guerra. Jesús dijo, habrá guerras, rumores de guerras. Ahorita ya va a empezar una guerra ya entre hindúes y pakistaníes y ya parece ser que se detuvo, pero pues hay guerras por todos lados. Y no se diga con Israel, que son atacados todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios no quiere que se cumplan sus promesas. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. No puede pasar esa generación que vio renacer a Israel, sin que se cumplan todo lo que Jesús nos enseñó en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13. Todo se va a cumplir. Por eso estamos en la recta final y por eso podemos decir que Israel es ese reloj profético de Dios. Por eso tenemos que ver a Israel. Aunque no han sido desechados por Dios, pero sí han sido castigados por rechazar al Mesías. Pero está escrito que en el tiempo de la angustia de Jacob, en los 7 años de tribulación, ellos van a aceptar finalmente a Jesús como a su Mesías.
Es más, muchos ya lo están aceptando. Ya hay muchos judíos mesiánicos que ya entendieron que Yeshua, que Jesús es el Salvador, es el Mesías Salvador. Amén. Que no necesitan esperar, porque muchos en Israel están esperando a un Salvador, al Mesías, pero el Mesías ya vino. Amén. Por eso también van a ser engañados. Cuando construyan ese tercer templo, dice que el anticristo, el antimesías, se les va a meter ahí al templo y va a pedir adoración como Dios, y entonces el pueblo de Israel lo va a rechazar y va a decir: no, tú no eres. Nos equivocamos, tú no eras. Ese que nos venía a ayudar. Nos equivocamos, perdón, ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Entonces, solo diré algunas, por cuestión de tiempo, algunos eventos importantes que en esta recta final, ya estamos en la recta final, antes de que se cumplan todas las profecías con respecto a Israel, con respecto a Jerusalén, con respecto a la segunda venida de Cristo. Estamos a punto de que se cumplan. De los 7 años que van a comenzar, que son 7 años de tribulación que comenzarán en el mundo, estamos a punto de que comiencen. Del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, todo lo que han pasado los 14 de mayo, han pasado cosas muy importantes en los últimos años. Solo diré algunas para que estemos al pendiente de qué es lo que va a pasar en este año, en este mayo, en este 14 de mayo. ¿Qué es lo que está pasando o qué va a pasar o qué está pasando ya? Porque realmente ya está pasando. Hay muchas cosas que ya están sucediendo que tienen que ver con este 14 de mayo del 2025. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2017, cuando Israel cumplía 69 años, surgió en el ámbito político de Europa un presidente que tiene que ver con el anticristo, porque la Biblia nos revela que el anticristo pues va a surgir en el tiempo del fin, va a surgir de lo que fue el antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano, pues Roma tenía ocupado toda Europa, el norte de África, parte del Medio Oriente, y de ahí dice la escritura, el profeta Daniel, si lo leemos, ese profeta, vamos a ver que el anticristo viene de esa zona, del antiguo imperio romano. Y ese personaje político va a firmar un pacto con Israel para que pueda reconstruir su tercer templo, que los judíos ortodoxos creyentes que creen en la Torá, ¿verdad?, piensan que cuando construyan ese templo, pues entonces, y cuando esté en funciones ese templo, otra vez con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento cuando existían los templos, pues ellos dicen que entonces cuando suceda eso, entonces ya va a venir el Mesías. Esa es la idea de ellos. Pero el Mesías ya vino. Quiero leerles en Daniel 9:27 para que veamos lo que va a suceder más, está a punto de suceder. Dice así: y por otra semana, Daniel 9:27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, Israel lo va, con Israel, claro está. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, ya va a estar levantado ese tercer templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, se meterá a ese templo para pedir adoración, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame al final de los 7 años sobre el desolador, que va a ser juzgado cuando Cristo venga en su segunda venida. Va a ser encarcelado y va a ser echado al lago de fuego, dice la palabra. Entonces, hay un surgimiento de un líder político, fue investido como el 8º presidente de la, bueno, les voy a decir, de la Quinta República Francesa, que podríamos considerar, ¿verdad?, como otra de las señales de la próxima aparición y manifestación del anticristo. No estamos afirmando con esto que el actual presidente de Francia sea el anticristo, pero sí tiene
Lo que sí podemos decir es que tiene muchas características escritas en la Biblia de cómo sería ese personaje. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17:11, que concuerda con lo que sucedió el 14 de mayo de 2017. Dice, Apocalipsis 17:11, dice, la bestia que era, cuando se dice bestia, habla del anticristo. La bestia es el anticristo. Dice, y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ese mismo año, 2017, el 23 de septiembre, aparece otra señal en el cielo, en las constelaciones, aparece la señal de Betulá, que es la figura que aparece, y es la figura de Israel, de una mujer, que aparece en Apocalipsis 12, que dice que durante 42 meses perseguirá al pueblo de Israel, ¿sí? Será perseguida, dice, y que el pueblo de Israel, la mujer que habla de Israel, será perseguida por el dragón, por Satanás, por el diablo. ¿Para qué? Para destruirla. Y miren, los científicos astronómicos estiman que la última vez que había aparecido esa señal en el firmamento fue aproximadamente hace casi 7,000 años. O sea, díganme si no es una señal importante. Otra señal de un 14 de mayo, pero ahora del siguiente año, 2018, fue cuando Trump, en su anterior, el presidente de Estados Unidos, transfiere la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y la declara la capital eterna de Israel. En este año, pues cumplió 70 años la nación de Israel, de haber renacido. Lógicamente, al declararlo esto, pues eso incrementó más el odio mundial hacia Israel. Luego, un 14 de mayo de 2019, otra vez aparece Trump en su anterior gestión y propone el acuerdo de paz del siglo con la ayuda de su yerno, un judío que se llama Jared Kushner, ¿sí? Que no tiene un perfil de anticristo, pero sí probablemente de lo que va a ser el falso profeta, y que tiene que ver también con una fecha importante, 14 de mayo, o sea, del renacimiento de Israel. Apocalipsis 13:11 dice así: después vi a otra bestia, es la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, que subía de la tierra. ¿De la tierra de dónde? De Israel. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, se parecía al cordero, a Jesucristo, pero hablaba como dragón, o sea, no es Cristo. Parece un cordero, porque Jesucristo es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y hablaba, parecía uno, es el falso profeta, dice, pero hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Pues es Satanás, es el diablo. Y así hay varias. El 14 por decir otra rápidamente, el 14 de mayo del 2020, el Papa que acaba de fallecer, Francisco, promovió el Pacto Educativo Global, que es un documento masónico que se llama Fratelli Tutti en italiano y que promueve el establecimiento del nuevo orden mundial. En vida, este Papa que acaba de fallecer, en repetidas ocasiones promovió al actual presidente de Francia, que también es presidente de la Unión Europea, o sea, de Europa, como el líder nato del nuevo orden mundial. Lo que pudiera esto, pues cumplir la profecía bíblica de que la gran ramera, la iglesia ecuménica del tiempo final, se va a sentar sobre la bestia escarlata, que también está escrito ahí en Apocalipsis 17:3. Será respaldada, dice, por 10 naciones. O sea, las naciones pues van a salir de ahí de Europa, claro está. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Por lo tanto, esta gran ramera, como está escrito en la Biblia, en Apocalipsis, es la mujer, la religión ecuménica mundial del tiempo final que está sentada sobre la ciudad de Roma, la única ciudad que está fundada sobre siete montes o 7 colinas, y que se sienta sobre la bestia, o sea, sobre el gobierno del anticristo. Para que vean lo cerca que ya estamos de todos estos eventos ahorita con el nuevo papa que existe, que acaban de aceptar, etcétera. La ciudad de Roma, quiero decirles, era la capital que reinaba sobre el imperio romano en el tiempo en que Juan, el apóstol Juan, recibe esta revelación, ahí del Apocalipsis. Apocalipsis 17:9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué pasa un 14 de mayo del 2021? Otra vez el presidente francés, ¿verdad?, se comunica con un rey de Jordania y le presenta un proyecto alterno para dividir la ciudad de Jerusalén, para acabar con el pleito entre palestinos y judíos y dividiendo la ciudad de Jerusalén. ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios? Que en el momento que Israel lo obliguen a firmar el pacto con la división de Jerusalén, eso va a provocar la ira finalmente de Dios contra las naciones. Cuando la nación de Israel acepte ese pacto que va a romper el pacto, dice la palabra, el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Es el pacto que hizo Dios con Abraham, en el cual le entregó la tierra de Israel, le entregó a Jerusalén, ¿verdad?, como la capital de la ciudad de Dios. Es más, la ciudad de Dios es la ciudad de Cristo. Amén. Cristo va a regresar a gobernar, por eso la quieren destruir, la quieren dividir. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 24, 5, 6? Me estoy yendo rápido, nada más para que entendamos la importancia de los 14 de mayo. Dice Isaías 24, 5, 6, y la tierra, dice, se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Porque han traspasado las leyes de Dios. Los hombres han traspasado las leyes de Dios, han creado nuevas leyes que van contrarias a la ley de Dios para destruir a la familia, van en contra de lo que Cristo nos predicó, etcétera, y quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, rompieron ese pacto. ¿Sí? Un 14 de mayo del 2022, del siguiente año, pues otra vez este presidente que les comento es reelegido por otros 5 años hasta el 2027, toma posesión un 14 de mayo de ese año 2022, curiosamente, ¿verdad? Y ese presidente nació un 21 de diciembre. Y los 21 de diciembre, ¿qué pasa? Pues en primer lugar, es el día más oscuro que hay en el año. Visto astronómicamente, es el día más oscuro. Y vuelve a aparecer la señal de Betulá, la señal de la mujer que es Israel, que tan solo había aparecido 7 años antes, y después de que apareció después de 7,000 años. 14 de mayo de 2023, el presidente de los palestinos, Mahmoud Abbas, propone a la Organización de Naciones Unidas contra Israel, así les llamo yo, el que se suspende Israel y que se declare el 14 de mayo como el día de la desgracia, y que el país que no acepte eso sea corrido de la ONU. ¿Sí? Y ese mismo año
O sea, qué terrible, ¿no? O sea, que un 14 de mayo sea declarado por las naciones organizadas, ¿verdad? Se ha declarado como el día del día de la desgracia para el mundo, siendo que es un día de la bendición, de las promesas de Dios que se cumplen. Ese mismo año, pues sabemos, el 7 de octubre, bueno, pues un grupo terruco, ¿verdad? Entendemos esto, atacó con mucha violencia y mató a muchos judíos y a familias enteras ahí en Israel. El año pasado, ¿qué pasa? Pues que en esta organización que les acabo de decir, un 10 de mayo, votan a favor de que ya Palestina sea declarada como un estado, aunque no tenga todavía territorio, pero ya que sea un estado. Está escrito en Isaías 28:15, ya estamos terminando. Quiero terminar hablando de qué es lo que está pasando o qué va a pasar este 14 de mayo de 2025. Isaías 28:15 dice, por cuanto han hecho pacto, porque han hecho, bueno, lo voy a leer como dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, con los muertos, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ese es el pacto que va a firmar Israel con el anticristo y en el cual va a dividir a la ciudad de Jerusalén, al territorio de Israel, lo van a partir en dos y Dios lo llama un pacto con la muerte, con la falsedad, con la mentira, porque ahí el pueblo de Israel buscando la paz va a firmar ese pacto, pero pues no es lo que Dios quiere, porque van a dividir lo que Dios dice, el Salmo 122, que la ciudad de Jerusalén no puede ser dividida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder este 14 de mayo de 2025? Dijimos ya Israel cumple 77 años en el gregoriano, 78 en el hebreo. Ya estamos cerca de los 80 años de la generación que Jesús dijo que todo esto se iba a cumplir. Entonces, cada aniversario, cada vez que nos acerquemos más a que se cumplan esos 80 años, considerando a Israel como el reloj profético de Dios, pues cada vez, en cada aniversario, pues nos vamos a acercar más a la segunda venida de Cristo. Estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Este 2025 no ha sido un año diferente. Israel en este mes de mayo ya ha tenido muchos ataques, lo incendiaron intencionalmente, prácticamente todo el territorio de Israel fue quemado. Se encuentra Israel en guerra todos los días contra sus múltiples enemigos, bajo presión, ¿sí? Los habitantes de Israel están atentos a escuchar las alarmas para correr a los búnkers o a los lugares donde pueden librarse de los ataques, a los refugios, porque prácticamente todos los días reciben misiles, ya sea de Yemen, de Gaza, de Líbano, de Irán, de Siria, bueno, de todos lados reciben ellos misiles. Y todos los que se añadan pronto en contra de Israel. No nada más esto, Israel tiene que enfrentar al mundo entero, a estas naciones organizadas, que ya están preparando una reunión para el próximo mes de junio, para votar a favor de crear ese Estado palestino. ¿Qué están haciendo con eso? Pues presionar a que Israel se divida, a que se cumpla lo que está escrito, a que se rompa ese pacto sempiterno. Y además dice que Israel se está quedando solo en esta etapa final. Son pocos amigos los que cuenta ahorita, bueno, con Estados Unidos porque regresó Trump, pero al final Israel se va a quedar solo,
solo dependiendo de que Dios le ayude. Esto es comparable con nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿quién es nuestro ayudador? ¿De dónde viene nuestro socorro? De nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del norte? No. ¿De Estados Unidos? No. ¿De mis padres? ¿De mis familiares? ¿De mi esposo? ¿De mi esposa? ¿De mis hijos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de todos. Todos estamos en esta guerra de la vida, por así decirla. Estamos solos y tenemos que aprender a depender de Dios. Y así Israel tiene que aprender en este tiempo final a solamente depender de Dios, de su Padre Dios, del Creador, del que le dio las promesas a Abraham. Amén. Las promesas de Dios fueron para Abraham y su descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel y de donde viene Judá y de donde viene Jesucristo. La descendencia fue para ellos. Al final dice, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de ¿quién? De esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí todos fuimos bendecidos. Por eso ese tanto odio en contra del pueblo de Israel. Es como el odio que se tiene a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres el diablo las odia porque Jesús le dijo, Dios le dijo ahí a Adán y a Eva que Dios a través de una mujer iba a destruir la cabeza de la serpiente, de Satanás, y lo hizo. A través de una mujer vino Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Por eso ese es el odio que tiene contra Israel, contra las mujeres, etcétera, contra el hombre, contra los que aceptamos a Cristo, contra el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Ese es el odio que tiene el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Entonces, el mundo entero está contaminado por traspasar las leyes de Dios, por no obedecer los mandamientos de Dios. Todos los días se emiten leyes en contra de Dios, pero lo que va a derramar la gota en el vaso y con ello la ira de Dios va a ser cuando el mundo divida a Israel y a su capital Jerusalén en dos. Eso es lo que viene, lo que está pronto a suceder en el mundo. Por eso este 14 de mayo de 2025 es tan importante. Ese pacto de muerte, ¿verdad? Dividiendo y entregando parte de la tierra de Israel, ¿verdad? Provocará la ira de Dios. Dios ha revelado poco a poco que por medio de Israel, de su pueblo, es su reloj profético. Por eso podemos decir que Israel es el reloj profético de Dios. Y terminamos con una cita que está en Joel 2:30-32. Con esto terminamos. Dice Joel, profeta, antes de Cristo, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Hay prodigios en el cielo, en la tierra, hay sangre, hay guerras, hay maldad, hay fuego, ¿verdad? El mundo se está incendiando. Hay columnas de humo, los volcanes están haciendo erupción. El sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre, o sea, hay señales en el cielo antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué es ese día grande y espantoso de Jehová? Pues son esos 7 años de tribulación que vienen al mundo. Pero dice, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Amén.
en Cristo. ¿En quién está nuestra salvación? En Jesucristo. Amén. Y Jesucristo va a regresar un día a gobernar este mundo ahí en Jerusalén. Es que se lo quieren arrebatar, pero no podrán, porque Dios jamás, nunca ha perdido una batalla. Amén. Entonces vamos a orar. Son tiempos de cumplimiento profético, vienen días terribles, o ya los tenemos, pero van a crecer todavía más. Amén. Y que no se nos olvide, Israel es el reloj profético de Dios. Hagamos una oración. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias porque nos revelas la importancia del pueblo de Israel como reloj profético. Está cumpliéndose tu palabra al pie de la letra. En el mundo hay mucho engaño, mucha ignorancia sobre tu pueblo, hay odio sobre tu pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo, los creyentes en Cristo, la iglesia de Cristo, somos parte de ese pueblo. Fuimos injertados, somos una rama que fuimos injertadas en el olivo. Y gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos previenes a lo que viene al mundo. Guárdanos en el hueco de tu mano. Queremos estar listos para tu segunda venida, para como iglesia ser arrebatados, ser de esas vírgenes sensatas que seremos arrebatados, ya que el mundo cada día se pondrá peor, Señor. Gracias por tu bendición. Bendecimos a Israel. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos también a nuestro país, a México y a todos aquellos países también que estén escuchando este mensaje. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo, y seguiremos con este tema de Israel. Shalom.